Amén. Muy bien, sean bienvenidos a un encuentro con la palabra de Dios. Vamos a tener pues nuestra enseñanza. Estamos viendo el tema acerca del plan de Dios para mi vida, el plan de Dios para su vida, el deseo de la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, que se debe cumplir en la vida de cada uno de ustedes. Y es por eso que en esta hora vamos a poder hacer un pequeño recuerdo de lo que hemos hablado la semana pasada. Estuvimos pues haciendo a colación de que no importa la situación que usted puede estar atravesando el día de hoy, nada escapa al perfecto control de Dios, y es por eso que en el libro de Jeremías capítulo 29, verso 11 nos dice el Señor que los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bien, de bienestar, de prosperidad, para que te vaya bien a ti frente a toda circunstancia. El tema está en que muchas veces tenemos que entender el plan y el propósito de Dios, que muchas veces no son como nosotros lo hemos pensado o como nosotros nos hemos imaginado, ¿no? Porque no entendemos nuestra capacidad lógica, intelectual, no tiene la capacidad de entender la mente del Señor. Isaías 55:8 nos decía, pues, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Pues el camino del Señor es mucho más extenso y los pensamientos de Dios son tan distantes como está el cielo de la tierra, así de incomprensibles son. Pero lo único que Dios nos quiere a nosotros dejar bien establecido, bien en claro, es que los pensamientos, o sea, los propósitos, los planes que Dios ha trazado para tu vida, son planes de paz, de bienestar, para que te vaya bien a ti y a través de tu vida hacer que todas las familias de la tierra puedan ser bendecidas. Y es por eso que Dios, cuando crea al hombre, inmediatamente echa la creación, los bendice y lanza pues esta palabra que le declara al hombre el propósito de su creación. Pero la historia nos dice que el hombre se apartó de Dios a través de una vida de pecado y por lo tanto el plan de Dios dejó de ejecutarse en su vida. Luego dice el Señor que levanta a través de Abraham una nación de reyes, profetas y sacerdotes, para que siguieran y continuaran con el propósito de Dios. Aunque los hombres abandonaron a Dios, Dios nunca abandonó a los hombres, y mucho menos nunca abandonó el propósito de bendecir a todas las familias de la tierra. Y es por eso que Dios escoge a Israel, ¿no? Porque el amor de Dios es incondicional, pero las bendiciones de Dios sí son condicionales. ¿A qué? A que usted obedezca la palabra, a que usted haga las cosas como Dios ha establecido en su palabra para que usted pueda disfrutar de esas promesas de bendición que el Señor tiene para usted. Y el Señor nos revela de qué manera usted y yo tenemos que acercarnos a Él. No es como usted piensa, no es como usted cree, sino es la manera como Dios nos ha dicho. Y en Jeremías capítulo 29, versos 12 y 13, nos dice entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré y me buscaréis y me haré. ¿Por qué? Dice el Señor, nos va a escuchar, nos va a oír, nos va a atender y se va a dejar encontrar. Dice, porque lo vamos a hacer de todo nuestro corazón. Qué importante es esta parte que el Señor nos está diciendo, que lo busquemos a Él de todo nuestro corazón. Y la decisión que nosotros tomamos de seguirle a Él también debe ser en esa misma magnitud, en ese mismo compromiso de tu corazón. Porque si no lo hacemos así, escuche bien lo que vimos la semana pasada en Malaquías capítulo 2, verso 2, dice, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de vuestro corazón, ¿no? Sino que buscamos todavía al Señor por diferentes motivaciones, sea por una necesidad, sea por el deseo de querer tener una mejor vida, pero no por hacer su voluntad. Entonces el Señor busca nuestro corazón, porque cuando el corazón del hombre se transforma todo el ser interior del ser humano. Y entonces, para dejarlo más claro, vimos también en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 45, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón sacará
buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, sacará lo malo, porque de la abundancia del corazón habla, dice nuestra boca. Así que, ¿qué palabras están saliendo de nuestra boca? ¿Qué es lo que estamos declarando? Si confiamos en el Señor, pues el Señor pues obrará de una manera sobrenatural en nuestra vida. Entonces, muchos tenemos planes, muchos tenemos sueños, muchos tenemos anhelos. Es más, muchos conocemos esta palabra que está en el Evangelio, en el libro de Salmos, capítulo 37, 4, que dice, delítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿No? Qué maravillosa promesa, pero esa promesa está condicionada a lo que dice el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. ¿Qué significa esto? La palabra confianza está en fe, ¿no? Y luego dice, hace bien, que significa opera, haz las cosas conforme Dios ha establecido, y como consecuencia de tener fe y obedecer a Dios, habitarás en la tierra, te apacentarás, dice de la verdad, te deleitarás en el Señor y Él te concederá los deseos de todo tu corazón. Pues, ¿no? Eso es lo que hemos visto la semana pasada. Y hoy continuamos, pues, revelándote el plan de Dios. Entonces lo habíamos visto en 3 puntos importantes. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros, los miembros de la misión cristiana en nuestra casa y todos los hijos de Dios podamos cumplir? El primero, que podamos entender que el plan de Dios es que ninguno se pierda, que ninguna persona quede sin escuchar el Evangelio. Por eso que en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, la palabra nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen, dice, por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, la palabra de Dios es bien clara. Él está esperando que usted y yo nos activemos y comencemos a predicar y llevar este mensaje y alcancemos a todas las personas. El segundo punto que consta el plan de Dios es que Dios desea que usted y yo vivamos para su gloria. No simplemente para nuestros deseos, para nuestra vanidad, para nuestros anhelos, no. Dice que tu vida y mi vida debe reflejar la gloria de Dios aquí en la tierra. 1 Corintios capítulo 10, verso 31 dice, si pues coméis o bebéis, hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tú y yo vivimos para reflejar la gloria de ese Dios invisible, hecho visible a través de tu vida, de ese testimonio maravilloso. Y el tercer punto que hemos visto también, que figura dentro del plan de Dios en el cual tú estás involucrado junto conmigo, es que su reino sea establecido aquí en la tierra. Entonces, aquí hay un tema de reino, hay un tema de gobierno. Hay un reino que se ha establecido, que es un reino que no conviene, que es un reino pues que es injusto, que está gobernado por el pecado y sus obras infructuosas. Y entonces Dios ha venido a restaurar, dice, su reino, porque Él creó la tierra para establecer su reino, pero el pecado se estableció y entonces está llamando a una reflexión a sus hijos para que nosotros, sus hijos, entremos y comenzamos a establecer el reino de justicia, el reino de verdad, el reino que habla acerca del gobierno de nuestro Dios por toda la eternidad. Y entonces su palabra nos dice que aunque tengamos deseos particulares, usted y yo, esos deseos particulares Dios los va a hacer realidad en la medida en que nosotros trabajemos y pongamos por obra su reino primeramente, ¿no? Porque habíamos dicho que los dichos de Dios, que los planes de Dios, que los propósitos de Dios se van a cumplir con nosotros o sin nosotros. Usted decide colaborar y activamente en el reino de Dios y disfrutar como consecuencia de todas las promesas que se cumplirán en su vida por estar haciendo la voluntad de Dios, o usted simplemente será un espectador de cómo otros trabajan en el reino del Señor y usted se apartará y usted, en vez de contribuir, estará pues retrasando el plan de Dios en la vida de muchas personas. Entonces, es importante tomar una decisión. Y a partir de eso,
justamente el día de hoy vamos a comenzar a desarrollar, porque son tiempos de decisiones, son tiempos de avanzar, son tiempos de conquistar. Hemos dicho que erróneamente muchas de las enseñanzas mal establecidas le ha hecho pensar a la gente que todo es asunto de ellos, ¿no? Que se trata del bienestar de ellos, que se trata de la felicidad de ellos, que se trata de la prosperidad de los hombres. Pues permítanme decirle que no es así. El enfoque de la palabra de Dios se trata de que se cumpla su buena voluntad, agradable y perfecta aquí en la tierra. Así que Dios es lo más importante y el cumplimiento de su palabra está por encima de tu felicidad, por encima de tu plan, por encima de tu propósito. Y Dios quiere que este fundamento comience a correr para que usted aprenda a tomar buenas decisiones. Esas buenas decisiones. A lo mejor con esta enseñanza a muchos no le va a agradar. Y no le va a gustar el pastor. ¿Qué está diciendo el pastor? Yo pensé que yo era lo más importante. Mi familia es lo más importante, mi economía es lo más importante. Permíteme decirte que no. Dios va a usar gente que te va a caer bien y Dios va a usar gente también que no te va a caer bien. ¿Para qué? Para traer su palabra. Y Dios justamente está trayendo este mensaje para centrar tu corazón y hacerte volver a Él. Porque siempre el Señor va a querer que su plan se cumpla. Nadie puede frenar el plan de Dios, porque su palabra es fiel y verdadera. Y eso justamente es lo que nos dice el libro de Salmos, capítulo 33, verso 11. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones no cambian. Y hoy están vigentes a tu alcance, disponibles para que tú simplemente puedas tomarlo, abrazarlo y comenzar a contribuir con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Dios va a utilizar a cristianos para que su plan se cumpla. Ahora, en la soberanía, Dios también puede utilizar a personas incrédulas que contribuyan también a que el plan de Dios se cumpla. Y eso lo podemos ver también nosotros como en muchas ocasiones Dios exhortaba a Israel a volver a su camino, a poner en práctica su palabra, pero Israel fue rebelde. Y esa rebeldía motivó a que Dios usara a reinos ajenos a su pueblo para que estos lo conquistaran, para que Israel nuevamente volviera su corazón a Él. Y uno de esos ejemplos podemos verlo pues en el libro de Isaías, cómo es que Dios usa al rey de Asiria para conquistar y deportar a Israel, y en medio de esa deportación ellos nuevamente volver su rostro al Señor. Cuando entendemos esto, cuando entendemos que Dios es soberano y que los planes de Dios se han de cumplir, entonces nos es más fácil comprender que Dios nos está alineando a sus propósitos, aunque muchas veces no es de la manera como nosotros quisiéramos. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de nuestros planes. Óigalo bien, se trata de los planes de Dios. Así que nos conviene mantenernos firmes en la palabra de Dios. Nos conviene ser instruidos y poner por obra lo que Dios nos está diciendo. Hoy podemos decir a cierta voz de que esta circunstancia, esta pandemia mundial que ha afectado pues a multitud de familias, millones de familias, entonces Dios lo está revirtiendo y lo está utilizando para traer nuestros corazones para que nosotros alcancemos a cumplir sus planes y podamos alcanzar a más personas. Muchos no se han dado cuenta, pero la iglesia ha crecido. El incremento de las personas en membresía se ha dado en medio de esta gran crisis mundial. ¿Sabe por qué? Porque el gran avivamiento de Dios ha comenzado en medio de sus hijos, para que todas las personas sean alcanzadas por la predicación de su palabra. Esto no es otra cosa que el plan de Dios ejecutándose
y que su deseo se está cumpliendo de que ninguno se pierda. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la obra del Señor, usted está predicando, usted está dando a conocer la voluntad del Señor. Ahora, le pregunto a usted, ¿los planes de Dios cree usted que se podrán detener? No. ¿Usted cree que Satanás tiene el poder para detener los planes de Dios? Pues la respuesta es bien simple, no. Él no tiene el poder. El tema está en que nosotros tenemos que aprender a reconocer si son el plan de Dios, estoy en el tiempo de Dios para hacer lo que Dios me dice que debo de hacer. Le ocurrió a Pablo. El apóstol Pablo tenía el deseo de ir a la ciudad de Roma y como él era también romano, él quería evangelizar Roma. Pero lo cierto es que la palabra de Dios nos dice de que en el 1 Tesalonicenses, capítulo 2:18, dice Pablo lo siguiente: por lo cual quise ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás nos estorbó, ¿no? Entonces, cuando no hay una comprensión correcta al plan de Dios, uno podría entender que pareciera que Satanás obtuviera la victoria sobre los planes de Dios en nuestra vida. Pero lo cierto es que esto no es así. Tal vez no entendió que todavía no era el tiempo de Dios en que él debería de llegar a Roma, porque había ciertas circunstancias que él todavía tenía que cumplir en otros lugares. Como tal vez el día de hoy, muchos de nosotros podríamos estar atribuyéndole un poder a Satanás que no tiene sobre nuestra vida, sobre la vida de los hijos de Dios. Satanás no puede tocarte, no puede tocar tu vida, a no ser que tú le entregues un poder. Ahora, cuando un enemigo está vencido, uno ya no pelea contra ese enemigo, porque ya está derrotado. Lo que uno hace es simplemente resistirlo, porque él no va a obtener la victoria porque ya está vencido. Entiéndalo bien. Así que hay muchos cristianos que se pasan la vida peleando con Satanás, pero uno se desgasta. Usted no debería desgastarse. ¿Por qué? Porque él ya está vencido. Lo que a usted le corresponde es poner por obra lo que Dios dice en su palabra. Santiago 4:7 nos dice, sometemos primeramente a Dios. Y cuando usted está en la voluntad de Dios, entonces usted dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. La parte nuestra es resistir. ¿Por qué? Porque él huirá de vosotros, porque es Dios quien pelea la batalla. No es usted. Es Dios quien peleará por usted y es Dios quien obtuvo ya la victoria por usted. La parte que nos corresponde simplemente es resistir. ¿Saben por qué? Porque así como Dios usa a los cristianos, así como Dios puede usar a los incrédulos, Dios también puede usar a Satanás para que éste cumpla sus planes y sus propósitos para que se desarrollen aquí en la tierra. Usted puede leerlo y puede conocer esto más claramente en el libro de Job, en el capítulo 1. Entonces, todo está bajo el perfecto control de Dios y esta es nuestra confianza en que en ocasiones Dios va a hacer todo Él por nosotros para que disfrutemos de sus propósitos, de sus bendiciones. En otras ocasiones, Dios te utilizará a ti para que te esfuerces y contribuyas en la ejecución de ese plan. Y en otras ocasiones, Dios te dejará plena libertad para que seas tú quien tome el control y contribuya de una manera ya natural al extendimiento del reino de los cielos. Es por eso que podemos decir lo que en el libro de Romanos está, porque ya hemos entendido cuál es el propósito del plan de Dios y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados. Yo he sido llamado, usted ha sido llamado. Y dice la palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. La comprendamos o no la entendamos, el fin
que usted tiene que tener claro es que todas las cosas nos van a ayudar a bien, conforme la palabra del Señor así lo ha establecido. Y entonces cuando hay una comprensión de estas cosas, podemos estar, aunque podamos estar atravesando dificultades, por muy duras que estas puedan verse o puedan sentirse, Dios está bajo control de todas estas cosas y Él saldrá prontamente a nuestra ayuda. ¿Saben por qué? Porque Dios desea que su plan se cumpla en su vida. Juan capítulo 16, verso 33 nos dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, tened ánimo, tened fe. ¿Por qué? Porque Dios desea que sus añadiduras sean pronto entregadas a tu vida, a cada uno de nosotros. Por si acaso Dios no tiene hijos favoritos, ¿ah? Dios desea entregar a todo mundo su bendición. Pero estas son consecuencias de obedecer la palabra de Dios y de contribuir en la extensión de su plan. Ahora, si estas bendiciones todavía no han llegado a nuestra vida, tenemos que hacer una revisión de nuestro corazón. Si verdaderamente estamos contribuyendo para que el plan de Dios se ejecute aquí en la tierra y su reino sea establecido, o solo todavía estamos tratando de construir nosotros nuestros propios planes el día de hoy. Recuerde que solamente Dios está comprometido en hacer lo que en su palabra Él nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Entonces Dios nos ha prometido que nunca nos dejará. ¡Qué tremenda promesa! Estudiamos el libro de Salmos, capítulo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso es justamente, ¿por qué? Porque dependemos de Él. Entonces, aunque en muchas ocasiones pareciera que estaríamos alejándonos de Dios, o que sus planes de Dios parecieran que no nos alcanzaran a nosotros, recuerde, Dios es soberano. Y tenemos que nosotros creer y tener fe. Para esto, ¿cuántos conocen la historia del joven soñador José? Simplemente, rápidamente, para que usted pueda entenderlo. José era un hombre que recibió la visión de Dios, un sueño profético, ¿ya? Donde él sería, pues, una persona muy importante. Este sueño es el plan de Dios. Ahora, la forma de llegar a ese cumplimiento de ese sueño no era como él pensaba. No es que usted soñó y mañana ya él era el gobernador, un hombre influyente, rico, millonario. No, no fue así. Usted conoce la historia. José llegó a cumplir el sueño, pero tuvo que haber todo un proceso en su vida. Él se veía como un gran hombre, un señor, dice, ¿no? Viviendo entre lujos, reconocimiento de los hombres, de su familia, de toda persona. Pero lo cierto es que el tema, aunque era el plan de Dios que llegara a ese lugar, la forma como iba a llegar era completamente diferente a la que él pensaba. Pero era necesario que él atravesara todas estas circunstancias para que pudiera entender el plan de Dios. Dice, aunque era el plan de Dios que él llegara a esa posición de gobierno, su vivencia reflejó todo lo que era contrario a lo que él estaba experimentando. Tuvieron que pasar muchos años para que él llegara y pudiera entender ese propósito en su vida. Y en el libro de Génesis, capítulo 50, verso 20, nos dice lo siguiente: vosotros pensáis mal contra mí, hablándole a sus hermanos, mas Dios los encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces fue después de muchos años, después de haber él llegado a esa posición, que recién entendió cuál era el plan de Dios. No era para que él fuera famoso, no era para que él disfrutara la vida, no era para que él viviera entre lujos, no. El plan de Dios era que José llegara a esa posición para que
salvara la vida de muchas personas. Para que salvara la vida de muchas personas. Y yo te pregunto a ti, hasta aquí Dios te ha traído a este lugar. Cualquiera sea la posición donde usted está, como ama de casa, como trabajador de una empresa, como negociante, como gerente, como doctor, en la profesión que usted se encuentre. Yo quiero que usted haga una declaración profética conmigo en esta mañana. Y usted se atreva a decir lo siguiente. Repita conmigo, por favor. Diga conmigo, Dios me ha traído y me ha puesto aquí para salvar la vida de mucha gente. Entonces, Dios te ha traído a este momento. Dios en su plan te ha acompañado hasta este lugar, hasta el hoy, hasta la hora, para que usted sea un agente de bendición y pueda salvar la vida de mucha gente. El lugar donde usted se encuentre es el lugar que Dios utilizará para que su plan se comience a ejecutar y usted pueda alcanzar a mucha gente. El plan de Dios tomó mucho tiempo en cumplirse en la vida de José. Y aunque fue todo lo contrario lo que él vivió, él llegó a cumplir este propósito en su vida. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. El Señor es fiel. Tal vez usted pueda estar atravesando algo diferente a lo que usted ha soñado, lo que usted ha pensado. Pero recuerde, a José sus hermanos lo vendieron. Lo vendió como esclavo, lo compró un egipcio y entró a trabajar a la casa de este egipcio como un esclavo, limpiando, sirviendo. ¿Fue fiel? Llegó a convertirse en administrador de la casa y parecía que ya toda su vida estaba mejorando, pero nuevamente la esposa de Potifar lo difama y lo meten preso. Estando preso, le interpreta el sueño al copero y al panadero. Y este va a la posición, el copero vuelve a la posición del faraón y no se acordó de él. Y pasaron muchos años hasta que nuevamente Dios gesta algo en la vida del faraón y tiene un sueño y él se acuerda que José le había interpretado el sueño y es ahí recién, después de ese tiempo, como dice el libro de Génesis 41, dice, dijo además faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. ¿Para qué? Para que puedas salvar la vida de mucha gente. Dios tiene un plan para tu vida que no siempre se da como nosotros queremos. Tal vez el lugar donde usted se encuentre puede estar más cercano del cumplimiento del plan de Dios en su vida. Usted debe de dar testimonio de Dios en su vida. Usted debe de predicar el evangelio. Usted debe llegar al cumplimiento del sueño de Dios. Si usted pone primero el plan de Dios en su vida, que es predicar este evangelio, donde usted se encuentre, usted llevará la bendición de Dios a todas las familias de la tierra. Pablo da testimonio lo siguiente cuando él entendió en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 20. ¿Por qué no llegó el momento que él quería a Roma? Dice, sino que anunciara primeramente a los que estaban en Damasco, Jerusalén y por toda la tierra judea y a los gentiles que se arrepintieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo cumple el plan de Dios de llegar a Roma, pero antes de llegar a la capital del Imperio Romano debía de anunciar el evangelio en todo lugar donde Dios lo conduciera a convertir a las personas y se arrepintieran a Dios. Dios lo protegió, Dios hizo que este plan se cumpliera, así que no te equivoques. El plan de Dios es que usted viva, que usted viva la gran vida con su familia, con su economía. No, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted haga y lo haga Él conocido entre sus familiares, entre sus amigos, entre sus empleados, entre toda persona que usted conozca.
Dios tiene que ser conocido. ¿Y sabe qué? La exhortación en este tiempo viene en el libro de Efesios capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Seamos pues entendidos de esa buena voluntad que tiene que ser predicada el día de hoy. Esta es una exhortación que viene de parte del cielo para la iglesia. Esa iglesia que está comenzando a crecer, esa iglesia que está comenzando a fortalecer. Las respuestas a las grandes necesidades en la humanidad viene de parte del pueblo de Dios, viene de parte de usted. ¿Y sabe cuál es? Juan 17:3, y con esto termino. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nuestra misión, tu misión, mi misión, es atraer a más personas a la presencia de Dios para formarlos, para entrenarlos y para enseñarles que ellos vayan y alcancen a otros a través de la predicación de su palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios nos bendiga.